Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Se elevan a 39 las víctimas mortales del choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Ademús, en la provincia de Córdoba, al sur de España. La catástrofe dejó más de un centenar de heridos, de ellos 5 graves y 24 muy graves. El primer ministro británico Keir Starmer asegura que la disputa con Donald Trump sobre Groenlandia debe resolverse entre aliados. La Unión Europea está listando su respuesta común a la amenaza de Washington de imponer nuevos aranceles a 8 países de la OTAN por oponerse a sus deseos expansionistas sobre la isla ártica. En Japón habrán elecciones anticipadas. La primera ministra Sanae Takaichi anunció que se celebrarán el próximo 8 de febrero tras la disolución de la Cámara Baja prevista para este viernes. Los japoneses votarán para elegir los 465 escaños parlamentarios. Y con nuestro invitado del día hablaremos del Foro Económico de Davos, que comienza este lunes bajo el lema de un espíritu de diálogo, pero que será eclipsado por la presencia de Donald Trump, quien mañana cumple su primer año en el poder. Uno en el que desató una guerra de aranceles, atacó Irán y Venezuela y amenazó con nuevos ataques a la República Islámica, además de buscar el control de Groenlandia. Bajo su sombra también quedan la guerra de Ucrania y un frágil acuerdo en la Franja de Gaza. El análisis después del informativo. Iniciamos en España. Las víctimas mortales del choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Ademús, en la provincia de Córdoba, al sur de España, se elevan a 39 según el balance comunicado este lunes por las autoridades. La catástrofe dejó más de un centenar de heridos, de ellos 5 graves y unos 24 muy graves. Según el ministro de Transporte, Óscar Puente, la cifra de muertos podría seguir en aumento y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegará hoy a la zona del siniestro. Vamos a Madrid con nuestra corresponsal Marina Colorado. Marina, buena tarde para ti. Cuéntanos cuál es la situación en Ademús. Sí, pues como bien lo mencionabas, ese traslado de heridos, de ese más de 150 personas heridas se ha dado ya, ha finalizado, y todos estos han sido trasladados al hospital de Córdoba, que es la ciudad más grande y más cercana a ese lugar del siniestro. Todos han sido, como digo, trasladados a ese hospital, donde también se van a llevar a cabo las tareas de identificación en esa ciudad de Córdoba de las personas fallecidas, con tomas de ADN también en diferentes centros establecidos en las distintas ciudades de las que partían los trenes o llegaban los trenes, como uno de estos es, por ejemplo, esta estación de Atocha en Madrid. Con las primeras horas de luz del día se han empezado a ver la magnitud real del accidente. Hemos podido ver esas imágenes de los vagones que cayeron a ese terraplén de 4 metros y en los que la mayoría de víctimas mortales se encontraban. Esos trabajos de remoción de escombros continúan. También tienen que todavía levantar esos vagones que comentaba habían caído por ese desnivel, y no se descarta que haya más víctimas mortales. La comisión de investigación sigue estudiando la escena, pero se extrañan de que haya sucedido ese accidente en esa recta. Ninguno de los dos trenes, esto sí se sabe, superaba el límite de velocidad, iban a velocidades por debajo de esos 250 kilómetros por hora, que era la máxima velocidad en ese tramo. Y Renfe, que es la operadora pública de trenes, la empresa pública de trenes de uno de los trenes afectados, el más afectado de hecho, asegura que solo hubo 20 segundos entre el descarrilamiento de ese primer tren y el choque del segundo tren, y que ese corto tiempo hizo que fuera imposible que se activaran los frenos de emergencia. Sin embargo, nada es definitivo aún, todavía no se saben las causas y puede que tardemos varias semanas en saberlo. Marina, sabemos que te tocó correr ahí dentro de la estación. Cuéntanos, ¿qué medidas se anunciaron las autoridades después de esta catástrofe, que es una de los peores accidentes de trenes en el país? Adelante.
Sí, las restricciones en esta estación de tren son grandes y solo nos dejan grabar en ciertos lugares, así que nos hemos tenido que desplazar rápidamente. Me disculpo por la falta de aire en ciertos momentos. El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, está desde horas de la madrugada ya presente en el lugar de los hechos y, como bien mencionabas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba desplazándose. Parece ser que ya ha llegado y que en unos minutos dará una rueda de prensa. También se conoce que los reyes de España se desplazarán mañana al lugar de los hechos para estar con las familias, estar con los afectados, con los heridos y, aunque no ha sido declarado oficialmente, parece que van a ser 3 días de luto nacional en España. También estamos en periodo de elecciones regionales en España y por ahora lo que ha sucedido es que se han cancelado los actos de campaña electoral, todos los partidos excepto el de ultraderecha Vox, que ha mantenido su agenda. En cuanto a reacciones extranjeras, han llegado condolencias de los líderes de varios países de la Unión Europea, de Francia, de Italia. Recordemos que uno de los trenes afectados, ese primero que descarriló, es de la compañía Irio, que es italiana. La reacción ciudadana también ha sido enorme, con muestras de solidaridad desde los primeros minutos después del accidente y ahora, hoy, con filas largas para hacer donación de sangre para poder ayudar a esas personas que las necesiten. Es, como decíamos, uno de los accidentes ferroviarios más graves de España, el segundo más letal por ahora en lo que va de siglo, después de aquel de 2013 en el que perdieron la vida 79 personas en Galicia, al noroeste del país. Gracias, Marina, por correr y también por informarnos desde que se conoció sobre la tragedia la noche de ayer. Gracias. Y continuamos en la península ibérica. Portugal llegó por primera vez desde 1986 a una segunda vuelta electoral y lo hizo de la mano del socialismo y la ultraderecha. Tras una jornada de votaciones en el país, el izquierdista Antonio José Seguro logró el 31% de los votos, seguido por el ultraderechista André Ventura, quien obtuvo el 23,5% de los sufragios. Ambos aspirantes buscarán el cargo de jefe de Estado el próximo 8 de febrero para estar al frente del Palacio de Belém, en medio de un panorama político fragmentado. Diego Bassani nos trae los detalles. La izquierda y la ultraderecha disputarán la presidencia de Portugal. Este domingo se celebró la primera vuelta de las elecciones en el país luso. Con el 99% de los votos escrutados, el candidato del Partido Socialista, Antonio José Seguro, obtuvo el 31% de los votos tras centrar su campaña en la defensa del sistema de salud pública. Invito a todos los demócratas, progresistas y humanistas que se unan a nosotros para que unidos derrotemos el extremismo y a quien siembra el odio y la división entre los portugueses. La segunda candidatura más votada fue la de André Ventura, quien logró el 23% de los sufragios. El líder político del partido ultraderechista Chega aspira a llegar al cargo con la premisa de impulsar leyes que restrinjan la inmigración en el país. O que eu vos quero pedir agora a todos é confiem en mí. Lo que quiero pedirles ahora es que confíen en mí para un cambio seguro que se pueda hacer en Portugal, pero no en Antonio José Seguro. Confíen en un cambio que puede no ser socialista y realmente diferente por primera vez. Me dirijo al país profundo que no quiere retroceder. Não quero voltar atrás. Por su parte, el primer ministro Luis Montenegro, que pertenece al Partido Socialdemócrata, no ha hecho público su apoyo a ninguno de los dos candidatos. En Portugal, la figura del presidente es simbólica. El jefe de Estado no es quien tiene el poder sobre el Ejecutivo. Sin embargo, el jefe de Estado cuenta con la potestad de convocar a elecciones y disolver el Parlamento. La segunda vuelta de las elecciones se celebrará el 8 de febrero y será la primera vez que los portugueses tengan que votar en una segunda ronda para escoger a su presidente desde 1986. En otros temas, desde el número 10 de Downing Street, Keir Starmer asegura que la disputa con Donald Trump sobre Groenlandia debe resolverse entre aliados. El primer ministro británico reiteró que la amenaza del mandatario estadounidense de imponer un 10% de aranceles a 8 países europeos miembros de la OTAN, y esto por oponerse a sus deseos expansionistas sobre la isla ártica, es un error. Y frente a las amenazas de Washington de no descartar una acción militar sobre el territorio semiautónomo administrado por Dinamarca, Starmer afirmó que los países europeos deben gastar más en defensa. Escuchemos.
Las alianzas perduran porque se basan en el respeto y la colaboración, no en la presión. Por eso dije que el uso de aranceles contra los aliados es completamente erróneo. No es la forma adecuada de resolver las diferencias dentro de una alianza, ni tampoco es útil presentar los esfuerzos para fortalecer la seguridad de Groenlandia como justificación para ejercer presión económica. Cualquier decisión sobre el futuro estatus de Groenlandia corresponde exclusivamente al pueblo de Groenlandia y al Reino de Dinamarca. Ese derecho es fundamental y lo apoyamos. Una guerra comercial no beneficia a nadie y mi deber es siempre actuar en interés nacional del Reino Unido. Mientras tanto, el viejo continente intenta hacer frente a las amenazas arancelarias de Donald Trump por apoyar a Dinamarca y al pueblo groenlandés. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la Unión Europea y el Reino Unido se mantienen firmes en su compromiso de defender la soberanía de la isla ártica. Desde Bruselas, líderes europeos preparan una respuesta conjunta. Ampliamos a continuación. Ante los aranceles aduaneros estadounidenses, la Unión Europea muestra su unidad. Tras una reunión de emergencia de los embajadores europeos, Bruselas anunció una cumbre extraordinaria de los líderes de los 27 en los próximos días. La UE prepara medidas de represalia si la amenaza de aranceles adicionales del 10% se lleva a cabo el 1 de febrero. También podría reactivar las medidas de represalia tomadas contra Washington el pasado mes de agosto, que afectan a 93.000 millones de euros en importaciones estadounidenses. El bloque franco-alemán se muestra preparado. Alemania y Francia están unidas y no cederán al chantaje. Habrá una respuesta europea unida y firme y actualmente estamos preparando contramedidas coordinadas con nuestros socios europeos. Estas medidas se están implementando en caso de que el presidente Trump mantenga su amenaza de imponer aranceles. Donald Trump quiere tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo administrado por Dinamarca. Ante la oposición europea, sacó su arma favorita, los aranceles, contra 8 países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Dinamarca y el Reino Unido. En Estados Unidos, la administración Trump intenta justificar su interés por Groenlandia, una ambición rechazada por el 86% de los estadounidenses. Creo que los europeos comprenderán que es mejor para Groenlandia, mejor para Europa y mejor para Estados Unidos. Las conversaciones deberían continuar en el Foro Económico de Davos, que comienza este lunes y al que asistirá una importante delegación estadounidense. En medio de tensiones geopolíticas, países en guerra, crisis climática y una guerra comercial lanzada desde la Casa Blanca, arranca este lunes en Davos el Foro Económico Mundial. El lema de este año es espíritu de diálogo y se espera esté marcado por la tensión entre Estados Unidos y Europa por los deseos expansionistas de Donald Trump de anexionarse Groenlandia. La cita también llega después de los ataques de Washington contra territorio venezolano y la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, y coincide con el aniversario del primer año del segundo mandato de Donald Trump. Y justamente en el marco del primer año de Donald Trump en la Casa Blanca, la redacción de France 24 alistó una serie de reportajes especiales. Hoy nos enfocamos sobre la política migratoria del presidente estadounidense. Alligator Alcatraz es el reflejo del endurecimiento sin precedentes de estas medidas y se ha convertido en el epicentro de denuncias por abusos y falta de garantías a los migrantes. Activistas y familiares se organizan para visibilizar lo que califican como un sistema opaco y abusivo que no piensan dejar en el olvido. La historia es de nuestro corresponsal en Miami, Anthony Belchi. El centro de detención Alligator Alcatraz en Florida se ha convertido en el símbolo más crudo del endurecimiento de las políticas antiinmigrantes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Allí está detenido Michael, el esposo de Roxana, que llevaba más de 20 años en Estados Unidos con permiso para vivir y trabajar. Afuera, ella enfrenta la incertidumbre sola con su bebé. Él desde adentro me dice, mi vida, yo sé que voy a salir y que vamos a estar juntos y que vamos a estar para el cumpleaños del bebé que cumple 1 año ahora en enero. Es duro. Hola, ¿cómo es tu nombre? Desde que se puso en marcha Alligator Alcatraz, activistas como María han denunciado graves irregularidades, aseguran que los migrantes viven en condiciones precarias y sobre todo sin acceso al debido proceso porque oficialmente no es un centro federal de detención. Es un centro de detención clandestino donde se cometen violaciones a los derechos humanos y nadie tiene acceso a poder saber exactamente qué es lo que está sucediendo en el medio de los Everglades.
Ante este vacío legal, María y otros activistas se movilizan para ayudar a las familias que esperan a las afueras de las oficinas de inmigración. Desde aquí los migrantes son trasladados a Alligator Alcatraz. No aparecen en listas porque ese no es un centro federal. Por eso los activistas han creado sus propias bases de datos, registros paralelos para rastrear a los migrantes detenidos y poder informar a sus familias. Nunca hemos visto el grado de abuso que hemos visto en este momento. Por eso mismo estas herramientas nos ayudan a crear un récord paralelo. Para evitar que lo que ocurre aquí no caiga en el olvido, cada semana se organizan protestas a las afueras de Alligator Alcatraz. De no tomar en cuenta los derechos humanos para nada, se me hace que tenemos que alzar aún más la voz, porque está llegando a un nivel que es insoportable. Dicen que no van a rendirse, continuarán protestando. Para ellos, Alligator Alcatraz es el centro de la vergüenza y seguirán luchando hasta verlo cerrar. Ahora vamos a Asia. En Japón habrá elecciones anticipadas. La primera ministra Sanae Takaichi anunció que se celebrarán el próximo 8 de febrero tras la disolución de la Cámara Baja que está prevista para este viernes 23 de enero. Los japoneses votarán para elegir los 465 escaños parlamentarios en Japón. Actualmente la primera ministra es la líder del Partido Liberal Democrático, que no cuenta con mayoría ni en la Cámara Alta ni en la Cámara Baja. Además, en las últimas elecciones a la Cámara Baja solicitamos el veredicto del pueblo basándonos en la premisa de un gobierno de coalición entre el PLD y Komeito. Ahora la estructura de la coalición gubernamental ha cambiado. Precisamente por esta razón he optado por confrontar directamente la voluntad del pueblo en lugar de actuar según la conveniencia de la clase política. Cerramos con fútbol y las celebraciones en Senegal, quien se coronó el domingo campeón de la Copa Africana de Naciones después de una épica final contra Marruecos. A los Leones de la Teranga los árbitros les anularon un gol, les pitaron un penalti en contra en el último minuto y esto provocó la salida de la cancha de los jugadores senegaleses. Después de 20 minutos de confusión volvieron a jugar. Marruecos falló el penal y finalmente en el tiempo extra Pape Gueye le dio el triunfo a Senegal. Esto provocó gritos y escenas de felicidad en Dakar, la capital senegalesa. Ahora vamos con nuestro invitado del día. Estados Unidos regresará al Foro Económico de Davos cuando Donald Trump cumple el martes un año en el poder, tiempo en el que desató una guerra arancelaria mundial y así se embolsilló tratos económicos con una variedad de países. Este es también el año que comienza con la incursión a Venezuela, amenazas contra Groenlandia y contra Irán de un mandatario que se precia de ser el presidente de la paz. En este contexto se celebra el foro que curiosamente adopta este año el eslogan de un espíritu de diálogo. Vamos al análisis con el doctor Daniel Lacalle, quien es economista y profesor en IE Business School. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Pues uno de los diferenciales del Foro de Davos de este año es que Estados Unidos vuelve al evento y esta vez con un Donald Trump que desplegó una ofensiva comercial con un centenar de países. En ese sentido, ¿qué esperar de la delegación de Estados Unidos después de este remesón arancelario? La posición de la delegación de Estados Unidos no va a ser amigable con la historia del Foro de Davos. Recordemos que un montón de las cosas que el Partido Republicano y el presidente Trump critican sobre la economía mundial es la interferencia por parte de foros como es el de Davos en cuanto a la soberanía de los países, ¿no? Y el avance desde el punto de vista de la administración de una agenda anti-libertad en cuanto a economía también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la delegación de Estados Unidos no va al Foro de Davos a tender puentes. Va al Foro de Davos a enfrentarse a este propio Foro de Davos, que recordemos que cuando ganó las elecciones hubo una de las conferencias en las que se dijo, y cito,
ha ganado Trump, hemos perdido nosotros. Entonces hay claramente una posición en contra de este foro, que es verdad que ha perdido parte de lo que era su espíritu del principio y que se ha convertido pues muchas veces en un defensor de muchas cosas que tienen poco que ver con el capitalismo y el libre mercado, ¿no? ¿Y qué conclusiones o qué grandes conclusiones se pueden esperar de este foro económico de Davos en momentos en los que Donald Trump desde la Casa Blanca movió el tablero global desde Washington precisamente y además sin el reparo de ningún organismo internacional? Yo creo que en el foro de Davos vamos a ver una llamada como... dice el propio título de este año, ¿no? Una llamada al diálogo, una llamada a la cooperación y muchos mensajes sobre multilateralismo, es cierto. Pero yo creo que también el foro de Davos aparece en este año con un reto muy importante, que es el de dejar de defender las políticas inflacionistas que han llevado a tantos países a un descontento social importante. Dejar de defender unas políticas constantes en las que el foro de Davos siempre se ha visto de parte de aquellas políticas que suponían más gasto, más impuestos y más nivel de deuda, que nos ha llevado al nivel de inflación persistente en el que está ahora mismo. Por lo tanto, hay una gran oportunidad para el foro de Davos, una gran oportunidad para recuperar su liderazgo de cara a unos ciudadanos que perciban que el foro de Davos no está con la expansión constante del poder gubernamental, sino que está con los ciudadanos, con las empresas, con el progreso económico. Y en ese sentido, pero además hay que decir que este foro llega, lo mencionábamos hace un momento, después de un ataque, una incursión a Venezuela, también ataques contra Irán, sin mencionar además las negociaciones de la guerra en Ucrania y un frágil acuerdo en la Franja de Gaza. En ese panorama, ¿cómo se impacta esta palestra internacional por las decisiones de Donald Trump de política exterior? Bueno, yo creo que estamos viviendo una vuelta a lo que ha sido históricamente el escenario internacional, ¿verdad? Una hegemonía Estados Unidos con otra hegemonía rival, que en este caso es China junto a su socio estratégico Rusia. Y desde el punto de vista de la administración Trump, lo que quiere mostrar al mundo es que esas dos opciones son muy reales. Y por el otro lado, hay un deseo por parte de muchos países de continuar con lo que ha sido pues, la agenda de globalización que muchos de estos países pues, han estado promoviendo durante muchos años, una idea más de cooperación. En el caso de Estados Unidos y el caso de China, yo creo que hay una percepción muy diferente por parte de los países, ¿no? Hay una serie de países que perciben a China como una gran amenaza y hay otros países que perciben a China como una oportunidad, y al revés con el caso de Estados Unidos. Yo creo que los que tenemos ya cierta edad nos acordamos del mundo como era en los años 80, los años 90 y principios de los 2000, y en realidad pues se parece mucho, ¿no? Yo creo que no vamos a tener más que la evidencia de que Estados Unidos ha dejado de pensar hacia adentro y olvidarse de mantener una posición de liderazgo y hegemonía en el resto del mundo ante el avance de una China que ha tomado posiciones en África, en América Latina, en Europa, y que obviamente pues, pone en cuestión muchos de los aspectos de multilateralismo que históricamente conocíamos. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener vivimos el mismo mundo que en realidad vivíamos en los años 90, ¿no? Profesor, usted bien recordará, hace un año el Foro de Davos llegó con desafíos globales como la inflación, la desigualdad y también el lento crecimiento de algunas regiones, pero ahora con los aranceles se ha complicado mucho más el panorama. En general, ¿la economía global ha logrado resistir este golpe?
Bueno, la economía global claramente ha resistido este golpe, ¿no? Hemos visto cómo Estados Unidos crece mucho más que los países del G7, de los países comparables. China continúa con un crecimiento muy potente, 4,5% mínimo estimado para el año 2025, también para el año 2026. India también, es verdad que el crecimiento global es pobre, un 3% estimado para 2026, pero viene fundamentalmente por dos polos que ya llevaban con fuertes, digamos, elementos de freno económico desde hace mucho tiempo, que son la zona euro y la Unión Europea, y por el otro las economías de América Latina, que han pasado de tener crecimientos muy relevantes a tener crecimientos muy pobres, fundamentalmente Brasil y México. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que efectivamente lo que fue un susto por el tema de los aranceles, pues ya se ha convertido en algo que es menos preocupante desde el punto de vista comercial. Pero incuestionablemente el Foro de Davos tiene que dar una respuesta seria. No puede el Foro de Davos continuar defendiendo las políticas que han llevado a este nivel de inflación y que han generado respuestas como las que estamos viendo. El Foro de Davos debería estar defendiendo el libre comercio, debería estar defendiendo la libre empresa, debería estar defendiendo el control presupuestario y el control fiscal y monetario, porque eso es lo que termina generando mayor crecimiento económico y desarrollo, en vez de comprar una serie de recetas que ya no es debatible. O sea, es bien claro que han fracasado. Por lo tanto, yo creo que el Foro de Davos debería plantearse que tiene que buscar puentes y tiene que buscar alianzas con Estados Unidos y con sus socios para recuperar la cordura fiscal y monetaria. No puede ser que en el año 2026 el crecimiento económico vaya a ser del 3% a nivel global, un crecimiento nominal de aproximadamente el 7 y pico por ciento, y un crecimiento de la masa monetaria, de la cantidad de dinero, que es lo que lleva a que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda aumente, que es lo que es la inflación. No puede ser que la cantidad de dinero vaya a crecer más del doble que el Producto Interior Bruto nominal global. Entonces, el foro de Davos tiene una responsabilidad ante los estados que va a recibir y ante los líderes globales de decirles, no se puede estar constantemente acudiendo al aumento de la masa monetaria vía gasto público, vía déficits descontrolados, vía represión fiscal y represión económica, y hay que recuperar las ideas de la libertad. Y con ello generar puentes tanto con China como con Estados Unidos. Sí. Si no, China y Estados Unidos se van a dedicar a sus estrategias particulares, cada uno desde un punto de vista, pues como estamos viendo, más en los medios de comunicación, otro de una manera más callada, pero sí. En realidad, si lo miramos desde el punto de vista global, China y Estados Unidos, sus posicionamientos a nivel económico son muy similares. Y finalmente le pediría que por favor habláramos de Europa. Las dos principales economías del viejo continente, es decir, Alemania y Francia, tienen una larga lista de problemas económicos internos, como por ejemplo el bajo crecimiento, pero también el envejecimiento de sus propias industrias. Y a esto se suman ahora los aranceles de Estados Unidos y el acuerdo con el Mercosur. ¿Considera brevemente que está perdiendo terreno Europa en el tablero global económico? Creo que sí, porque además en Europa nos quejamos, yo vivo en Europa, nos quejamos de los aranceles y acabamos de aprobar un paquete de gigantescas medidas proteccionistas arancelarias como es el CBAM, ¿no? Entonces yo creo que hay un gran problema porque la Unión Europea tiene capital humano, tiene capital empresarial y tiene capital financiero para poder ser no solamente un factor de crecimiento y de desarrollo, sino también de influencia global que en un foro como es el de Davos y ante los hegemones como son China y Estados Unidos, es muy importante, pero para ello hace falta liderazgo y tiene que ser liderazgo económico, también liderazgo político. Entonces yo creo que esos son factores
que la Unión Europea tiene que simplemente reconocer sus fortalezas y empezar a acabar con los enormes niveles de trabas regulatorias, trabas fiscales, trabas, arancelarias y no arancelarias, que afectan a su crecimiento económico y su desarrollo. Le agradecemos enormemente por su análisis al profesor Daniel Lacalle, como siempre. Nos hubiera encantado tener más tiempo con usted, pero bueno, tendremos que ver cuáles son las conclusiones del desarrollo de este foro económico en Davos. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también por su compañía. Vamos a una pausa, pero en breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan.